Buenas tardes, yo soy el doctor César Santo Domingo, médico internista gastroenterólogo, miembro del Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y en esta oportunidad les serviré como moderador del simposio de microbiota en enfermedad inflamatoria intestinal. Como bien sabemos, en los actuales momentos la microbiota intestinal es uno de los órganos más estudiados, ya que su disrupción tiene que ver mucho con la patogenia de la enfermedad. Se está estudiando la variabilidad y la diversidad de los genes de los microorganismos, y esto tiene que ver no solo con patologías digestivas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, sino como con patologías también cerebrales. Entonces, en este simposio vamos a tocar tres puntos muy importantes, dados por tres conferencistas nacionales e internacionales, donde el primer tópico corresponde a conexión intestino-cerebro, dándole importancia a la microbiota en salud y bienestar. Y para este tema tenemos a la doctora Diana Ortiz. La doctora Diana Ortiz es doctora en Ciencias de la Salud, coordinadora del Laboratorio de Microbiología Molecular del Instituto de Biomédica del doctor Jacinto Conví de la Universidad Central de Venezuela. Con ustedes, la doctora Diana. Buenas tardes. Bueno, no quiero empezar sin agradecer, por supuesto, a la organización del Congreso por invitarme a participar en este importante evento y en este simposio. Vamos a hablar sobre la conexión intestino-cerebro y la importancia de la microbiota en la salud y el bienestar. Bien, los organismos los seres vivos en general son clasificados en tres grandes grupos: en los eucariotas, los más evolucionados, de acuerdo a todo esto, de acuerdo a las características de sus células, los arqueas, que son los más antiguos, y las bacterias. La microbiota está formada por una gran cantidad de bacterias, y también se sabe que está constituida por algunos grupos de las arqueas, y son muy importantes en este grupo porque hay especies que son que tienen un papel fundamental en lo que es el metabolismo y la producción de metano, y que están implicados en patologías tales como la enfermedad inflamatoria intestinal y en condiciones como el estreñimiento. Por su parte, las bacterias a su vez son clasificadas en dos grandes grupos: las bacterias gram negativas y gram positivas, que esa clasificación está determinada por las condiciones o con las características de su pared celular. En el caso de las gram negativas, rápidamente, porque lo vamos a estar mencionando durante toda la charla, en el caso de las gram negativas son bacterias que su pared celular está constituida por lipopolisacáridos. Tienen gran cantidad de moléculas de lipopolisacáridos, que son endotoxinas que están implicadas en el proceso de inflamación y que tienen una relación muy importante con células y receptores del sistema inmunológico. Y lo vamos a conversar un poco más adelante. Por su parte, las bacterias gram positivas no tienen lipopolisacáridos, pero tienen gran cantidad de moléculas de ácido lipoproteico, que también son endotoxinas que están implicadas en el proceso de inflamación. En general, en el sistema, la microbiota la microbiota intestinal está constituida por cuatro grupos, por cuatro filas, por cuatro grupos de bacterias que están clasificadas a nivel de filas en Firmicutes, proteobacterias, bacteroidetes y actinobacterias. ¿Okay? La cantidad, la presencia de ellos o no, y la proporción en la que se encuentre, pues va a determinar un estado de salud o un estado de disbiosis. Se sabe que la mayor proporción está determinada por bacteroidetes y firmicutes, y que en un organismo saludable, ¿okay? Deben ser las mayores proporciones de estos dos. Ahora, recientemente se sabe que también la proporción entre estos dos grupos es importante, porque, por ejemplo, hay estudios que ya han demostrado que pareciera que no es tan bueno tener más firmicutes que bacteroides, porque eso está asociado a obesidad y a síndromes metabólicos, diabetes, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, las proteobacterias y las actinobacterias no son poblaciones que deben estar en abundancia en nuestra microbiota. Deben estar presentes, pero en menores proporciones. En el cuerpo humano viven aproximadamente 100 billones de microorganismos, y es importante estar claros y comprender que los microorganismos han coevolucionado con el ser humano, y que el ser humano necesita de su microbiota.
¿ok? Que está allí para cumplir unas funciones muy importantes. Hoy en día, pues, gracias al proyecto Microbioma, se conocen más o menos las relaciones y las proporciones de todos estos grupos, actinobacterias, firmicutes, bacteroides, proteobacterias, fusobacterias y otras en cada una de las entidades del cuerpo. Y se sabe que el intestino tiene la mayor cantidad de bacterias de cualquiera de las diferentes entidades, y esto, bueno, es lógico pensarlo por las funciones que cumple. 10 a la 12, de 10 a la 12 a 10 a la 14 bacterias están presentes, y estamos hablando aproximadamente de 40.000 especies bacterianas distintas que se encuentran en nuestro intestino. Este tema de la microbiota está tan en boga y es tan importante que se está hablando hoy en día de modular, o que si es posible que modulando la microbiota pueda existir una mejor evolución de distintas enfermedades que tengan diferentes etiologías. De manera que también es importante recalcar que este estudio o el estudio de la microbiota se hace en este momento en lo que llamamos la era de las OMAs o omics, que es la era de todas estas ciencias que terminan en OMA, la genómica, la proteómica, la metatranscriptómica, que estamos hablando de la integración de diferentes disciplinas que están relacionadas y que son fundamentales para el estudio y la comprensión de todos estos elementos. Es importante recalcar que el 80% de las especies que habitan en nuestro intestino no son cultivables o son de muy difícil cultivo, de manera que estudiarlas con metodologías microbiológicas convencionales de rutina es imposible. En este sentido, hacemos uso de estas herramientas para poder comprender, estudiar, analizar todos estos panoramas. Es importante resaltar que el boom de todas estas tecnologías pues inicia en 1953 con el descubrimiento de la dilucidación de la estructura molecular del ADN, ¿okay? Y la necesidad de comprender la estructura genómica y el genoma de los individuos. Entonces, cuando hablamos de genómica, hablamos del estudio o la constitución de los genes, de la totalidad de los genes de un individuo. Cuando hablamos de transcriptoma, nos referimos a la constitución o la totalidad de los RNA mensajeros de un individuo que recuerden que el RNA mensajero es el que copia la información al ADN y la que lo lleva a participar en el proceso de síntesis de proteínas, es decir, que nos está diciendo qué es lo que se está transcribiendo, qué es lo que está activo. Hablamos de proteómica cuando hablamos de la constitución o la totalidad de las proteínas que se secretan en un organismo, y de metabolómica cuando hablamos de la cantidad de metabolitos, que se generan en el metabolismo de un individuo. De manera que el estudio de todas estas OMAs junto o de la mano de herramientas de bioinformática pues nos permiten comprender todos estos eventos. De manera muy rápida, les traigo aquí pues las dos metodologías de cómo se analiza y cómo se detecta el análisis de la microbiota, digamos, a nivel de pruebas de oro a nivel mundial. Se realiza a través de dos tecnologías. O sea, cuando nosotros vemos esos papers, estudios de microbiota a nivel de pruebas de oro, pues se hace o con secuenciación del gen 16S ribosomal de las bacterias. El 16S ribosomal es un gen conservado y se hace pues amplificación de ese gen que nos permite caracterizar la taxonomía a nivel taxonómico cada una de esas especies y entonces establecer cuál es el perfil taxonómico de la microbiota en una muestra determinada. La otra tecnología que se está utilizando mucho a nivel mundial es la de shot count, que metagenomic, que me permite secuenciar de manera directa el ADN sin tener que amplificarlo previamente, sino de una manera segmentada. Eso me permite establecer los perfiles taxonómicos, hacer análisis funcionales de esos segmentos y posteriormente pues ensamblar los mapas y poder hablar de las proporciones que existen en cada grupo. Todo esto comenzó en el 2008 con el proyecto Microbioma Humano, que es el que generó toda esta cantidad de resultados y de datos que hoy conocemos. Otra de las cosas importantísimas que genera ese proyecto es la comprensión de que la microbiota es dinámica, ¿ok? Que se establece, pero que también es dinámica y que se puede ver afectado por distintos factores epigenéticos. Ya vamos a hablar un poco de eso también. Existe una página de este proyecto, ustedes la pueden visitar, todos esos datos están disponibles a nivel mundial y pueden explorar, los invito a que la exploren, de todo lo que se ha hecho en cada una de las entidades
cuántas muestras, cuántas personas, cuántos individuos, cuántas muestras se han evaluado y las proporciones en cada una de esas entidades. Actualmente, recientemente, en el 2019, se comenzó también un proyecto que es el proyecto Colombioma, un proyecto digamos, liderado por la Unión Europea, perdón, cuyo objetivo es secuenciar biopsias y muestras de heces para tratar de buscar biomarcadores de la microbiota que permitan la detección precoz del cáncer de colon. También pueden visitar la página y ir evaluando, monitoreando los avances. Para todos es conocido, ya está bien establecido, que el establecimiento de la microbiota comienza en la infancia, comienza incluso en la gestación y va a depender de las condiciones en las que ocurrió esa gestación, qué comía la mamá, cuál era el ambiente de esa mamá, el ambiente psicológico, si vivía en un ambiente rural, qué se alimentaba, etcétera, etcétera. Por supuesto, el canal de nacimiento, si fue un parto vaginal o si fue una cesárea, va a condicionar el establecimiento de la microbiota saludable o no en ese bebé. Tan es así, y tantos estudios han demostrado esto, que hay países que han normado el hecho que si un bebé nace por cesárea, pues le pasan un hisopo con la secreción vaginal de la madre para que el bebé tenga contacto con esa microbiota vaginal de la madre y pueda entonces establecer esa microbiota saludable. Se sabe que entonces hay una ventana de oportunidades de la modulación de la microbiota que va desde la gestación, el nacimiento, la infancia, ya el niño más grande, el adolescente y la edad adulta. De manera que, evidentemente, bueno, los factores genéticos son importantes, pero la dieta, la geografía, dónde vivo, si vivo en un ambiente rural, en un ambiente urbano, hoy en día se habla de la urbanización de la microbiota. Si hago ejercicio, si no hago ejercicio, si consumo medicamentos, si no consumo medicamentos, el consumo de antibióticos sabemos que es fundamental para la alteración de estos perfiles. Si vivo en un ambiente natural o contaminado, ya dijimos si el parto es vaginal o por cesárea, que si el bebé fue prematuro o a término, con qué se alimenta ese bebé, si es con lactancia materna o con fórmula. Se sabe que la lactancia materna tiene infinitos beneficios, dentro de los cuales está un adecuado establecimiento de una microbiota saludable para ese bebé. De manera que existe un espectro en el que nos podemos mover desde lo que es la eubiosis o el equilibrio hasta la disbiosis o desequilibrio. Y se sabe que una microbiota con un balance intestinal adecuado, o sea, con una microbiota balanceada, un ecosistema intestinal balanceado, pues hay una mayor diversidad de microorganismos, hay un aumento de bacterioides y firmicutes en proporción a actinobacterias y proteobacterias, en comparación con el otro extremo de ese espectro, que es la disbiosis, donde hay un aumento de proteobacterias y actinobacterias en comparación con firmicutes y bacterióides. De manera que, por supuesto que todas estas herramientas genéticas, de la proteómica también, la metabolómica y la bioinformática, pues nos están ayudando a comprender en qué momentos se solapan y cuáles son las reales proporciones de estos filos para poder comprender esos diferentes espectros entre la eubiosis y la disbiosis. Aquí viene un concepto que a mí me encanta, hoy en día está muy... utilizamos mucho la palabra resiliencia, pues porque por todas las cosas que nos ha tocado vivir, por todas las situaciones que nos ha tocado vivir, resulta que la microbiota también es resiliente, ¿ok? Y esa resiliencia de la microbiota es fundamental en la salud y enfermedad. Sommer y colaboradores escribieron este artículo que a mí me parece que es súper ilustrativo y muy bonito, donde establecen tres situaciones. ¿Okay? Un primer escenario donde en un individuo saludable, con una microbiota saludable, estable, sufre alguna perturbación puntual. Y esa microbiota intestinal tiene la capacidad impresionante para restaurar esa constitución y su estado funcional y no pasa nada. ¿Okay? No tiene mayores consecuencias cuando esa microbiota está constituida allí de manera saludable. Un segundo escenario donde ese individuo no es tan saludable, ocurre la perturbación y entonces esa perturbación puede dar lugar a la manifestación de una enfermedad. ¿Okay? Si esa disbiosis permanece, entonces puede ocurrir
en el caso de que puede ocurrir la falla de la resiliencia. O sea, per se, la microbiota tiene la capacidad de ser resiliente. Pero si hay daño permanente, esa resiliencia se va perdiendo. En el caso último, que vemos como el tercer escenario, donde ya un individuo en disbiosis, donde ya un individuo enfermo tiene además una perturbación, esa perturbación pues produce evidentemente enfermedad y pérdida total de la resiliencia de esa microbiota, y es cuando hablamos ya de un estado de disbiosis, una enfermedad crónica, un proceso inflamatorio crónico, un síndrome metabólico. No podemos dejar de hablar de todos estos mecanismos sin hablar de inflamación y del papel de la microbiota que tiene la inflamación. Resulta que ellas están allí, ellas están vivas, ellas producen, excretan sus productos metabólicos, y esas bacterias que son beneficiosas para nosotros, esos grupos que son beneficiosos para nosotros, los productos metabólicos que ellas generan son beneficiosos para nosotros. Es el caso de los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, que tienen un papel fundamental antiinflamatorio, ¿okay? Tienen efectos antiproliferativos, modulan la adherencia celular, tienen acción antiinflamatoria, ¿okay? Activan la producción de transforming growth factor beta, que es una citoquina antiinflamatoria, la producción, activa la producción de células T reguladoras, y todo esto pues confluye para un ambiente de homeostasis y prevención de enfermedades inflamatorias crónicas. Bueno, podemos dejar de hablar de inflamación sin hablar, recordarles que el inflamasoma es una estructura proteica compleja, realmente exquisita, del sistema inmunológico, que se activa en estos procesos inflamatorios y que son los que, digamos, gestionan toda la producción de las citoquinas proinflamatorias y el llamado de esas células inflamatorias al sitio de la infección, cuando es una infección o cuando es algo crónico, pues a esos lugares, y generando inflamación y piroptosis. Recordar que el epitelio intestinal pues es un sitio de homeostasis, cuando todo está funcionando de manera adecuada, con una gran cantidad de producción de IgA secretora, como anticuerpo allí importante en ese mecanismo de regulación, activación de linfocitos, de células del sistema inmunológico que promueven ese proceso de homeostasis. Es importante mencionar también que los TLRs, los toll-like receptor, son moléculas del sistema inmunológico, receptores que se encargan de reforzar la barrera epitelial intestinal, y que tienen un papel fundamental en el reconocimiento de esos patrones moleculares asociados a patógenos, pero asociados pues al reconocimiento de bacterias. Es decir, ellos reconocen, por ejemplo, el TLR4 es un receptor que reconoce lipopolisacáridos. Entonces, va a depender de qué proporción de microorganismos tengo en ese microambiente para ver qué proporción de moléculas se tienen que activar de manera más expedita para poder, digamos, entrar en esa dinámica de reconocimiento y respuesta del sistema inmunológico. De manera que en un proceso donde tenemos una microbiota normal, sana, saludable, pues lo que se promueve es un estado de regulación, de homeostasis, de TGF-beta, de IgA secretora, de citoquinas antiinflamatorias, y por el contrario, en un proceso donde hay disbiosis, donde hay un desbalance de esa microbiota, donde tengo, por ejemplo, proporción de proteobacterias, pues se sabe que ya lo que promueven es un estado inflamatorio, activación de células polimorfonucleares, IL-23 y IL-17, y un estado proinflamatorio permanente. La microbiota no es definitivamente una espectadora pasiva, por el contrario, participa de manera activa en el establecimiento de la homeostasis y el desenlace de la enfermedad, y los TLR son muy importantes porque regulan la interacción huésped-microbiota y tienen una participación en el mantenimiento de esa barrera epitelial saludable en los diferentes niveles. Ahora, cuando tienen que reconocer exceso de lipopolisacáridos, exceso de otros patrones de reconocimiento, pues definitivamente ese perfil se va a desviar hacia la desregulación prolongada, y ese proceso prolongado o una inflamación recurrente, pues es lo que va a conducir a la disbiosis. Definitivamente ya no hay duda de que hay conexión entre todos estos sistemas. Se habla que el intestino es nuestro segundo cerebro, está lleno de receptores nerviosos, todas estas secreción de neuropéptidos, de neurotransmisores a través de los neurotransmisores, a través del nervio vago y a través de la barrera hematoencefálica. Hay una comunicación permanente de todos estos metabolitos, y entre lo que es el sistema inmunológico, nuestras células epiteliales, bueno, el nervio vago, el sistema endocrino, el eje
HPA y las glándulas suprarrenales pues están íntimamente conectados y se sabe que todo esto tiene que ver y está relacionado con enfermedades que atañen al sistema nervioso y enfermedades sistémicas o síndromes metabólicos. La producción de moléculas, por ejemplo, potencialmente neurotóxicas como el exceso de lipopolisacáridos, proteínas amiloides, por ejemplo, llegan a través de la comunicación del vago, de la barrera hematoencefálica, directamente al sistema nervioso central, o si no, a través de la conexión con los receptores que existen en las células y promueven pues la activación de la microglía, la producción de productos reactivos de oxígeno que sabemos que confluyen en el deterioramiento de lo que es el sistema nervioso. De manera que ese eje cerebro-intestino abre una puerta a nuevos enfoques terapéuticos y diversas afecciones neurológicas. Esto ocurre a través de las vías neuroanatómicas, del eje intestino-cerebro, a través del eje neuroendocrino HPA, a través del sistema metabólico de la microbiota intestinal, que esos productos metabólicos lo que están generando ella es fundamental, la barrera de la mucosa intestinal y la barrera hematoencefálica. Esto es simplemente un esquema que muestra cómo las vías inmunitarias y endocrinas a través de las cuales la microbiota del intestino contribuye a la homeostasis en el hospedador, promoviendo un sistema regulatorio en condiciones normales con una microbiota favorable y en contraposición pues a esas proporciones de microbiota que no son tan saludables y que lo que promueve es un estado de inflamación. En este sentido, la comunidad científica está abocada a buscar biomarcadores que permitan determinar cómo está funcionando ese sistema, ese epitelio, esa microbiota, ese microambiente, ¿no? Y existen pues marcadores como la calpronitina, la lactoferrina, que tienen papeles importantes, que estoy segura que los doctores que vienen a continuación probablemente la mencionarán. Entonces está determinado y está clarísimo que el estado de estrés o versus relajación influyen notablemente en nuestro sistema inmunológico, en nuestra microbiota, en la producción de nuestro perfil de citocina, qué hábitos, diferentes hábitos, el dormir, el realizar o no ejercicio, la dieta, el consumo de medicamentos, los factores genéticos, todo esto, los hábitos, todo esto confluye en el aumento o no de la permeabilidad intestinal. Recientemente, CIO y colaboradores tienen un trabajo bien interesante donde demuestran que el estrés promueve episodios vasooclusivos y provocan una respuesta hormonal que aumenta la permeabilidad en el intestino. Entonces, eso se deriva en una cantidad de efectos proinflamatorios, ese aumento de la permeabilidad. Aquí pongo en rojo y grande. Siempre tenemos que estar también alertas en ver qué estamos viendo. ¿Estamos viendo la causa o estamos viendo el efecto? Bueno, eso es parte de las preguntas que estamos tratando de, o que está tratando pues la comunidad científica de responder, pero no hay duda que la microbiota tiene un papel fundamental en todos estos eventos. Todo esto nos lleva a lo que es el estudio o hacia lo que es la medicina de precisión. El mundo va hacia la medicina de precisión. Estoy segura que nosotros también iremos hacia la medicina de precisión. Es la era donde se están generando una cantidad impresionante de datos. Estamos hablando de exabytes, es decir, millones de gigabytes de datos, de información que ahora hay que ver cómo analizar. ¿Okay? Se habla hoy en día de la medicina 4P, preventiva, predictiva, personalizada, participativa. Ya para terminar, pues recordar que todo lo que es el sistema inmunológico tiene un papel fundamental en la regulación y la homeostasis, en el reconocimiento de lo propio y lo no propio, y que ese estado permanente de alarma va a ser igual a inflamación. Se sabe hoy en día que todas las condiciones que llevan a una patología generan un proceso de inflamación. Y la obesidad genera una condición de inflamación. Inflamación hablamos con producción de citoquinas proinflamatorias, activación de células proinflamatorias y toda una actividad inflamatoria en la célula que cuando se hace crónico, cuando se establece, entonces da lugar a patologías importantes. El estado permanente de alarma ya sea determinado por un proceso infeccioso, por una enfermedad, puede generar una enfermedad crónica, pero ese estado permanente de alarma puede estar también determinado por el estrés, por sentimientos de tristeza, de inconformidad, de desesperanza, que pueden dar lugar a enfermedades crónicas o a procesos de autoinmunidad.
Para nadie es un secreto la existencia de otra ciencia como es la psiconeuroendocrino-inmunología, que ha demostrado que existe una conexión directa no solo entre nuestro intestino, nuestro cerebro, sino entre nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, y que las emociones, los pensamientos y las actitudes van a modular muchos de estos sistemas. De manera que yo los invito a ustedes a que lo hagan como una práctica diaria y que además se lo transmitan a los pacientes en estos momentos tan complejos y tan difíciles. Si no puedes hacerlo ahora, imagínatelo. ¿Ok? Está demostrado científicamente que lo que nosotros nos imaginemos, si nosotros nos imaginamos momentos, momentos felices, momentos de gratitud, momentos cuando fuimos felices, una situación particular que nos generó mucha felicidad, pero no desde la desesperanza de que ya no lo estoy viviendo, sino que no, de generar ese momento, de sentir lo que se sintió en ese momento, o de imaginarnos cosas que nos gustan, situaciones que nos gustaría, para el sistema inmunológico es lo mismo. Entonces enviemos mensajes positivos a nuestras células inmunológicas y propiciemos que todo este sistema y toda esta microbiota pues actúe en beneficio nuestro. Perdón. No hay duda que los hábitos saludables estimulan la producción pues, de adrenalina, noradrenalina, y todas estas denominadas hormonas de la felicidad, las endorfinas, la serotonina, la dopamina, oxitocina, catecolamina, que tienen una función importantísima en la estimulación del sistema inmunológico. Y por otra parte, el consumo de micronutrientes está demostrado como el zinc, el omega 3, la vitamina C, la vitamina E, estimulan a la producción o al establecimiento de esa microbiota beneficiosa para nuestro cuerpo. ¿Okay? El consumo de probióticos y de alimentos prebióticos que estimulan o propician el establecimiento de esa microbiota beneficiosas son fundamentales para un estado saludable. El tomar el sol, la activación o el consumo de alimentos que contengan vitamina D son definitivamente importantes. Cierro o termino con esto indicando o recordando, y está demostrado también pues que practicar la gratitud, colaborar con el otro, ayudar al otro, el buen hacer, el no dejar de ver a nuestro alrededor y poder estirar una mano a alguien necesitado o en un momento determinado, definitivamente propician nuestra salud. No olvidar entonces que hemos coevolucionado con estos microorganismos, esos microorganismos han coevolucionado con nosotros y bueno, debemos mantenerlos, debemos llenarnos de hábitos saludables para buscar siempre mantener ese equilibrio en pro de la salud y lejos de la disbiosis o enfermedad. Colaboramos entonces o colaboremos entonces con el mantenimiento del equilibrio de nuestra mente y nuestro cuerpo y no olvidemos nunca que no estamos solos y que estamos cohabitados por millones de microorganismos. Muchísimas gracias por su atención. Ok, continuando con el simposio de microbiota intestinal en enfermedad inflamatoria intestinal, en este segundo tópico vamos a... El tema que viene a continuación es acerca de indicamos trasplante de microbiota fecal en rectocolitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Para esto traemos o nos va a ayudar con esta conferencia el doctor Francisco Bosque. El doctor Francisco Bosque nos habla desde México. El doctor es especialista en medicina interna y gastroenterología, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México, y es socio fundador de Banco. Con ustedes el doctor Francisco. Buen día. Me presento, soy el doctor Francisco Bosques Padilla. Yo vivo en la ciudad de Monterrey, en México, y agradezco al doctor Guillermo Beitía la amable invitación para participar en este importante evento. Y mi título de la charla, como ven en la diapositiva, es La microbiota y el papel del trasplante de materia fecal en la enfermedad inflamatoria intestinal. Que la información que circula para todo el mundo a propósito de lo que vive dentro de nuestro cuerpo, que es el microbioma, ha sido tema de las portadas de revistas importantes, como se dan cuenta en esta diapositiva, y el nivel de conocimiento y conciencia que hemos hecho de este elemento ha generado expectativa entre toda la comunidad médica y no médica. Ustedes deben recordar que la proporción de bacterias es distinta dependiendo de los segmentos del intestino. Por ejemplo, vean ustedes que en el estómago la cantidad de bacterias, con excepción del Helicobacter y algunos virus, es muy baja.
Comparen ustedes la proporción en el colon, en el extremo derecho, donde se ve que hay una cantidad por cada gramo de 1 por 10 a la 11 o 1 por 10 a la 12. Lo relevante es el conocimiento que se ha adquirido al respecto al tipo de bacterias que ocupan estos segmentos y la proporción relativa de cada uno de ellos. Vean, por ejemplo, en el lado derecho, el comparativo en un grupo de enfermos comparado con el de pacientes de enfermedad inflamatoria. Y en tono azul, las proteobacterias, cómo se hacen muy predominantes, así como las actinobacterias. Otro ejemplo importante es la enterocolitis necrotizante, donde en forma muy importante aumenta la cantidad de proteobacterias, reduciendo de manera significativa lo de los firmicutes. Dos modelos de enfermedad inflamatoria, una en el recién nacido y otra en el grupo de pacientes adultos. ¿Cuáles son los antecedentes de todo esto? Pues que la enfermedad inflamatoria, bien se sabe, es consecuencia de una disrupción de la tolerancia inmune a la microbiota intestinal comensal, lo que genera un proceso de inflamación que se perpetúa a lo largo de la vida y daña la mucosa en aquellas personas que son genéticamente susceptibles. En personas sanas hay una relación simbiótica. En otras palabras, estas bacterias se encuentran presentes y no generan ninguna respuesta o daño. Este balance que hay entre una proporción y una cantidad específica de bacterias es lo que permite la coexistencia de los mamíferos con sus bacterias comensales. ¿Por qué es posible vivir con tantas bacterias? Bueno, en parte porque la mucosa del intestino tiene una serie de mecanismos que están expresados en esta diapositiva. El intestino genera factores que inducen su regeneración. Hay sustancias que generan la regeneración de vasos sanguíneos y mejoran el flujo sanguíneo. La unión, como se muestra aquí, entre las células, que es muy importante. La producción a partir de las células de Paneth de las llamadas defensinas y la producción de la llamada inmunoglobulina secretoria de tipo A, que también protege alrededor de esta capa de moco que mantiene al intestino en relativa pausa o tranquilidad. Que algunas de estas bacterias atraviesan esta mucosa y se ponen en contacto con el tejido linfoide asociado al intestino, que se ve aquí en esta diapositiva, y de cómo las células que son células no comisionadas se convierten en células inflamatorias como el linfocito Th1, o bien células reguladoras como la que se muestra en la parte inferior, depende del microambiente. La tolerancia o intolerancia depende de que tengamos ciertas citocinas como el factor de crecimiento transformante beta o bien la interleucina 10. Entonces, esta es la relación que explica un poco lo que está pasando. Y la idea es hablar de la disbiosis, de la microbiota convencional, de cómo esto provoca inflamación a partir de las bacterias y algunos patógenos, cómo la genética determina este comportamiento, cuál es el papel de la microbiota en formas experimentales de enterocolitis, y lo que nos importa a los clínicos es de qué manera podemos modificar o manipular eso a través de probióticos, simbióticos o bien el trasplante de materia fecal. Miren, para estudiar la mucosa y el contenido, en este caso de la microbiota, a través de endoscopía, una persona es sometida a una exploración en segmentos, como se ve aquí, 6 segmentos. Se toma material en la superficie a través de un lavado o el que está adherido intensamente o estrechamente a la mucosa y se lleva al laboratorio. Estos experimentos se ha demostrado que la mayor proporción del producto que se descama es fundamentalmente células humanas. Una tercera parte son bacterias y la proporción de bacterias que se muestra a la derecha cambia entre los individuos, pero tiende a ser más de tipo bacterias benéficas como los bacterias esteroides. Entonces, es la cosa. La colitis ulcerativa afectan predominantemente el colon distal, el colon proximal, el colon transverso y, por supuesto, el ilion distal. Estas estructuras, por supuesto, son las que más cantidad de bacterias tienen y lo que sugiere que exista una relación entre ellas y la enfermedad, como mostraré a continuación. De entrada, la relación o la proporción de bacterias cambia. Ustedes pueden ver a una persona asintomática en donde prácticamente 8 de cada 10 tienen unas cuantas colonias de bacterias, menos de 1000.
en comparación con lo de la derecha, donde está el paciente con Crohn, que tiene una cantidad muy alta o intermedia de bacterias, más de 50,000, 10 a 50,000 o 1,000 a 10,000, comparado con el sujeto control sano. Además, ustedes pueden observar cómo aumentan de manera proporcional las proteobacterias y disminuyen los llamados firmicutes. Este es lo que define al final lo que llamamos disbiosis. Algunas bacterias tienen características peculiares, por ejemplo, la E. coli enteroadhesiva, que tiene una serie de filamentos que le permite pegarse a la superficie intestinal, o bien flagelos que le permiten movilizarse dentro de este moco, son claves en la enfermedad. Y hay estudios que sugieren que la presencia de estas bacterias comensales cambiando a bacterias no comensales es lo que provoca la enfermedad. La E. coli adherente invasiva está prácticamente en cerca del 40% de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn ileal activa, lo cual es en comparación a un porcentaje muy bajo en los pacientes control. La E. coli invasiva fue limitada a la mucosa inflamada y correlacionó directamente con la intensidad de la enfermedad, y estas bacterias contribuyen al proceso inflamatorio específico, además de que producen grandes cantidades del factor de necrosis tumoral alfa. Además, hay un problema. Los pacientes susceptibles pueden atrapar y deglutir, pero no eliminar, como se ve en esta microfotografía, las bacterias dentro de un macrófago. Esto se ha caracterizado. Estos defectos genéticos contribuyen a la disbiosis y se observan polimorfismos en muy grandes cantidades de genes, más de 75, y tienen que ver con la inmunidad innata, con la inmunorregulación o con la barrera de la mucosa. Estos defectos se han estudiado y uno en particular que ha sido sometido a escrutinio en grandes poblaciones de pacientes, el llamado NOD2, un receptor de reconocimiento intracelular. Y ustedes lo van a ver en esta diapositiva. En el color verde a la izquierda se ve cómo el proceso de captura y degradación intracelular y limpieza se dan en forma natural. En el tienen un defecto en el NOD2, se ve cómo esta bacteria permanece y contribuye desafortunadamente al proceso inflamatorio. Que existe un factor genético está muy bien demostrado prácticamente en la mitad de los pacientes con enfermedad de Crohn cuando se estudian gemelos monocigotos, y en la colitis ulcerativa este factor genético es menos importante, en el rango del 14%, lo que muestra la importancia de que hay un factor ambiental que condiciona esta enfermedad. La evidencia más convincente de que las bacterias participan en el proceso inflamatorio es cuando se toman ratas que están genéticamente susceptibles en un ambiente estéril y cómo el proceso se desencadena al momento de introducir las bacterias, y nos muestran que hay una cierta especificidad hacia cepas y rasgos genéticos del hospedero. Vean ustedes, modelos de bacterias donde no hay un proceso inflamatorio, bacterias residentes donde modifican la activación, y en la izquierda, cuando no hay bacterias, pues no hay colitis. Y todas las mutaciones que se han estudiado están representadas en la parte media de la diapositiva. Este es un experimento de hace algunos años muy interesante en seres humanos. A un paciente le operan y le conectan su intestino por un proceso de enfermedad de Crohn. Cuando se hizo la anastomosis primaria, la recurrencia en el lapso de un mes ocurrió en el 85%. Por ahí se tuvo algún grupo de enfermos donde se derivó el intestino y el flujo del intestino quedó acortado o cortado. No hubo recurrencia. Cuando desbaratan y acomodan para establecer la continuidad, la recurrencia se observó al primer mes. Y cuando el doctor Dance tomó este material y lo infundió, observó que ocurría inflamación en el lapso de una semana, confirmando el concepto de que las bacterias están implicadas en este proceso inflamatorio. Otro ejemplo es el que se ve en esta diapositiva, en donde se usa a ratas inmunodeficientes, a los cuales les transfieres linfocitos TH1 activos en un ambiente proclive para ello con interferón gamma, y vean cómo ocurre la colitis. Pero si ustedes mezclan esta población de linfocitos con linfocitos T reguladores que están en un medio de interleucina 10, hay protección. Y el grupo que recibió la población de linfocitos T reguladores por IL-10 no tuvieron colitis. Entonces hay un proceso inmune en un sujeto, en este caso en una rata susceptible. Miren,
El caso de la rata transgénica que expresa mutación en el HLA-B27. En ausencia de gérmenes no hay colitis. Si ponen en contacto esta rata con bacterias fecales, se presenta una colitis agresiva. Si lo mezclan con bacteroides, se modula un poco el proceso. Si le ponen E. coli, no hay colitis. Y si usted mezcla la bacteria fecal con lactobacillus, hay un fenómeno de protección, confirmando nuevamente el papel de las bacterias. Y la pregunta importante, ¿hay algún papel terapéutico del trasplante de la materia fecal? Esto ha sido mostrado que tiene eficacia limitada en la colitis. Los probióticos no permanecen y no han mostrado, con excepción de alguna cepa que es la BSL3, cierto beneficio. La terapia con microbiota es una medida emergente para varios padecimientos, tanto intestinales como metabólicos, y se ha demostrado plenamente su utilidad en pacientes que tienen infección por clostridoides difícil, recurrentes o refractarios. Entonces, tratar de modificar esto, como se ve en esta diapositiva, donde en un ambiente proclive, en el de la izquierda, el clostridio encuentra su oportunidad por la disminución en la diversidad bacteriana, el trasplante restituye eso y modifica composiciones tan importantes como la de los ácidos biliares secundarios. Dicho lo anterior, ya hay experimentos, pero hay que tomar en cuenta que hay una serie de cosas a tomar en consideración cuando tomamos a un donante. Un cuestionario en el proceso de selección, buscando factores de riesgo para enfermedades transmisibles, estudios cuidadosos de la materia fecal y estudios serológicos para descartar enfermedades infecciosas de tipo viral. Todo esto hace costoso el proceso. Y entonces, hay un par de trabajos importantes firmados uno junto al otro en el año 15, un estudio para ver el concepto de si en forma cegada y al azar el trasplante modificaba el curso clínico de pacientes con colitis leve a moderada. Los pacientes fueron asignados a recibir trasplante de un donante o trasplante autólogo en una relación de 1 a 1 y se les hizo examen endoscópico en las semanas 6 y 12 durante el tratamiento. Es el experimento, el grupo de trasplante de donante a la izquierda, el grupo del autólogo, el propio material fecal del propio paciente fue el que se utilizó para observar el cegamiento. ¿Qué obtuvieron? Que había una tendencia a la mejoría cuando se le daba el donante de 10 puntos porcentuales y una tendencia cuando se analiza por protocolo correcto de prácticamente 15 puntos porcentuales. Desafortunadamente no hubo diferencia significativa en el experimento. Al mismo tiempo y en ese mismo número, un grupo de Canadá firma este trabajo en donde los pacientes reciben el trasplante en forma de enemas, otra forma distinta al experimento anterior que fue a través de sonda nasoduodenal. Nadie de los involucrados pacientes o médicos o observadores estaban en conciencia de que estaba recibiendo y el objetivo era ver la respuesta usando la escala de Mayo a las 7 semanas. El ensayo fue suspendido porque no se observó beneficios. Sin embargo, permitió observar cosas interesantes. En el año 12, julio, se tomó proporciones equivalentes de un donante llamado A y un donante B y hubo 2 pacientes en remisión. El donante B enfermó y sale de la ecuación y toman mezcla de donantes de otro tipo. La respuesta fue muy heterogénea. Se recupera el donante B y este vuelve a donar su materia fecal y consigue la remisión en los 5 pacientes tratados. Ahí se generó el concepto del superdonante. Vean ustedes la imagen en el estado basal y en el estado de seguimiento a 20 semanas. Por supuesto que hubo respuesta. Y si ven la remisión clínica en proporción, hubo diferencia significativa a favor del tratamiento con trasplante. Hay otros trabajos como este firmado en la revista Lancet en el año 17, donde se logra remisión libre de esteroides y remisión endoscópica en el 27% comparado contra el 8% del placebo, diferencia significativa. Lo mismo en la remisión clínica libre de esteroides, la respuesta clínica libre de esteroides y la respuesta endoscópica. El problema con el trasplante es la heterogeneidad de resultados, por lo que muestro en esta diapositiva. Métodos distintos, patrones de administración distintos, características de población distintas. No es posible en este momento llegar a una conclusión. Se requiere además los efectos adversos vigilarlos. El año antepasado se publicó a propósito de desafortunados casos de infecciones en pacientes VIH positivos con clostridoides que recibieron trasplante.
Entonces se requiere más investigación en este capítulo de la medicina. Si alguien de ustedes quisiera hacer investigación en esto, un experto de Houston recomienda que usemos pacientes con evolución corta y que tengan remisión de la enfermedad para ver si ésta se mantiene con el trasplante. Que disminuyamos la cantidad o eliminemos los corticoides porque cree él que puede afectar la respuesta clínica. Seleccionemos cuidadosamente el microbioma. Tomemos en cuenta hongos, bacterias y también los fagos y el metabolismo de estos. El preacondicionamiento es preparar al receptor para mejorar la eficiencia del trasplante. Tomar lo que les mostré del superdonante para un proyecto experimental. Que tomemos en cuenta que la aplicación más conveniente puede ser a través de la vía oral, tal vez el liofilizado. Cuidar el proceso de manipulación de la muestra en condiciones anaeróbicas. A los individuos, volvérselos a administrar recurrentemente porque probablemente se requiere una continuación de esto. Está por definirse la cantidad o el volumen de trasplante de materia fecal y en el caso de un estudio en placebo para ver la respuesta o la no respuesta. ¿Cuáles son las conclusiones de la charla? Los estudios muestran que el trasplante es una forma segura y efectiva para el clostridio difícil y los series de casos sugieren que también puede ser terapéutico de la enfermedad inflamatoria. Hay que esperar más investigación con diseños más sólidos y la pregunta clave es en qué medida la microbiota puede ser cambiada de manera permanente, que ese es el tema importante. Sorprendentemente, en el año 12, cuando les preguntaron a los pacientes, los que sufren la enfermedad, a propósito de usar heces artificiales, la respuesta de ellos es en qué momento podían tener esa opción porque pensaban que ya era una forma de curar su padecimiento. Muchas gracias por su atención. Ok, continuando con el simposio de microbiota intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos aquí en el tercer punto un tema sumamente importante, que es el manejo de clostridium difíciles en trasplante de microbiota fecal. Para eso traemos al doctor de Argentina, Carlos Gualdebau. El doctor Carlos es médico de la División de Gastroenterología del Hospital de Clínicas José de San Martín en Argentina y es docente libre de la Facultad de Medicina de esa unidad. Con ustedes, el doctor Carlos. Quiero agradecer la posibilidad que me brindaron de participar de este prestigioso evento y aprovecho la oportunidad para expresarle mi fraternal saludo. En los últimos años, la infección por Clostridium difficile alcanzó el rango de epidemia con una mayor incidencia, gravedad y recurrencia, y es una de las 3 principales infecciones nosocomiales. El Clostridium difficile puede estar presente en las heces de un 3% de los adultos sanos. Es el agente causal del 10 al 25% de las diarreas por antibióticos, del 50 al 75% de las colitis post-tratamiento con antibióticos y del 90 al 100% de los casos de colitis pseudomembranosa. El 16 al 35% de los pacientes hospitalizados pueden ser portadores. La colitis por Clostridium difficile también puede ocurrir en pacientes no hospitalizados, pero su incidencia es menor. Las personas que adquieren Clostridium difficile pueden quedar colonizadas o desarrollar la enfermedad siendo un factor determinante su estado inmunológico. El aumento de la frecuencia de la infección por Clostridium se explica por el envejecimiento de la población, el uso masivo e indiscriminado de antibióticos y de los inhibidores de la bomba de protones, la aparición de cepas más virulentas y la baja adherencia del personal de salud a las prácticas del control de las infecciones, como es el lavado de manos o su reemplazo por el uso de gel de alcohol, que es ineficiente para prevenir el Clostridium. La alteración de la microbiota intestinal por la acción de los antibióticos es el factor predisponente para el desarrollo de la colitis por Clostridium. Cualquier antibiótico puede producirla,
aunque las más frecuentes son las cefalosporinas de segunda y tercera generación, la clindamicina y las fluoroquinolonas. Es importante siempre tener presente los factores de riesgo, que son el uso de antibióticos, la edad avanzada, la hospitalización o institucionalización en geriátricos, el estado de inmunodepresión, el antecedente de una cirugía gastrointestinal o de quimioterapia, el tratamiento con inmunosupresores y el uso de inhibidores de bomba de protones. La infección por Clostridium puede ocasionar desde una diarrea leve hasta manifestaciones más severas, como megacolon, ilio, perforación intestinal, sepsis y shock séptico. La tasa de mortalidad global es estimada en el 9%. La colitis por Clostridium debe sospecharse especialmente en los pacientes que comienzan con diarrea, a menudo asociada con dolor abdominal o malestar, fiebre y leucocitosis, que no puede ser explicada por otras condiciones o causas y que está asociada a alguno de los factores de riesgo que mencionamos. Pero hay que tener en cuenta que los pacientes con afectación predominante del ciego o del colon derecho solo pueden tener leucocitosis y dolor abdominal y estar ausente de la diarrea. Clasificamos como leve una infección por Clostridium difficile cuando el paciente presenta una leucocitosis inferior a los 15.000 glóbulos blancos o una creatinina sérica inferior a 1,5 miligramos por decilitro. La consideramos severa cuando el paciente tiene más de 65 años, presenta una leucocitosis superior a los 15.000 blancos o una creatinina sérica mayor de 1,5. Y fulminante en los pacientes que requieren internación en terapia intensiva o presentan compromiso hemodinámico, sepsis, megacolon o una perforación intestinal. A la hora del tratamiento, podemos contemplar en la colitis leve inducida por antibióticos, suspender el antibiótico causante y observar la respuesta clínica con un seguimiento estricto del paciente. Siempre debe evitarse el uso de antidiarreicos. El mayor rédito terapéutico se obtiene con vancomicina por vía oral. El metronidazol es una alternativa, sobre todo en las formas leves o moderadas, cuando es inaccesible el tratamiento con vancomicina. Hay que tener presente que está contraindicado el metronidazol durante el embarazo y la lactancia. Y ante una falta de respuesta al tratamiento con metronidazol, dentro de los 5 a 7 días se debe cambiar por vancomicina a dosis estándar. Las formas fulminantes de Clostridium difficile requieren el tratamiento asociado con dosis plenas de vancomicina y metronidazol. En caso de ilio o intolerancia oral, la vancomicina puede administrarse por vía de sonda nasogástrica o a través de enemas a retención. La primera recurrencia puede ser tratada con el mismo régimen que se utilizó en el episodio inicial, pero si es grave siempre debe utilizarse vancomicina. Ante la segunda recurrencia, el tratamiento requiere de un tapering con vancomicina. Es importante tener en cuenta que la tasa de fracaso del tratamiento primario es un 10 y 26%, y que ni el metronidazol ni la vancomicina puede evitar una recurrencia post-tratamiento a pesar de los tratamientos prolongados. La proporción de pacientes que sufren una recurrencia varía entre el 6 y el 77%, y de estos el 65% tendrá otra subsecuente recaída al suspender los antibióticos. Y esto dependerá del número de episodios de Clostridium difficile anterior, la edad, las enfermedades asociadas, la necesidad de continuar con otros tratamientos antibióticos, la respuesta humoral inmune del paciente, la virulencia de la cepa del Clostridium implicada, el tratamiento utilizado en el episodio anterior y el uso de inhibidores de la bomba de protones. Frente al fracaso terapéutico o la perpetuación de las recaídas, se han ensayado diversas variantes terapéuticas. La rifamicina desarrolló altos porcentajes de resistencia. La fidaxomicina tiene tasas de curación clínica similares a la vancomicina, pero con una menor tasa de recurrencias. Y la tigecyclina ha resultado muy interesante en el tratamiento de las formas refractarias fulminantes, pero aún restan trabajos controlados. El rol de los probióticos, los agentes quelantes, las inmunoglobulinas, las vacunas y los anticuerpos monoclonales aún no ha sido testeado en trabajos controlados
por lo cual las evidencias son muy débiles. La intervención quirúrgica puede salvar la vida de pacientes seleccionados. Un aumento en el recuento de los leucocitos más allá de los 25.000 o un aumento del nivel del lactato sérico por arriba de los 5 milimoles por litro se asocia con una alta mortalidad y puede ser útil para identificar a los pacientes cuya mejor esperanza puede ser una cirugía temprana. La colectomía subtotal es el procedimiento quirúrgico establecido para los pacientes con megacolon, perforación colónica, abdomen agudo, aquellos que tienen shock séptico o falla multiorgánica. Más recientemente se ha propuesto realizar un procedimiento alternativo como es la ileostomía en asa con lavado con vancomicina de forma anterógrada como un método de conservación del colon menos invasivo que puede hacerse por vía laparoscópica y menos mórbido que una colectomía. Los avances en el conocimiento del rol fisiológico de la microbiota intestinal y el papel de la disbiosis en la génesis de muchas enfermedades le han dado hoy un sustento científico a la milenaria terapéutica del trasplante de materia fecal. En relación al Clostridium difficile, el trasplante de microbiota fecal alcanza una curación primaria del 91% y un eventual segundo trasplante eleva este resultado del 98%. Al contrario de lo que pensamos en el equipo de salud, la inmensa mayoría de los pacientes aceptan este tratamiento. Es un procedimiento seguro en pacientes inmunocomprometidos. Se alcanzan los mismos resultados que en la población general y no se acompaña de mayores complicaciones en relación a los pacientes inmunocompetentes. Es igual de seguro y eficiente en la población pediátrica. La realización de trasplantes de microbiota fecal generará una franca reducción del requerimiento de cirugías por Clostridium difficile y por ende una disminución en la mortalidad. El trasplante de microbiota fecal supera el rédito terapéutico de la vancomicina. Y también es más efectivo que la fidaxomicina. Hoy, la inmensa mayoría de las guías terapéuticas y los consensos han incorporado el trasplante de microbiota para el tratamiento de Clostridium difficile. Hasta el momento hay pocos datos disponibles que permitan sugerir cuál es el donante óptimo en relación a otros, siempre por supuesto que cumpla con los criterios de exclusión específicos basados en la historia clínica y de laboratorio. Se ha teorizado que los parientes de primer grado pueden tener una ventaja teórica al compartir la mayor cantidad de especies en su microbiota intestinal con la del destinatario. Por lo tanto, era concebible que haya una similar adaptación del sistema inmune de la mucosa y por ende que sea más tolerante el receptor a la microbiota del donante familiar. Sin embargo, el material de donantes alternativos ha sido igualmente eficaz en la curación del Clostridium difficile. También se ha postulado que los hombres podían ser donantes preferidos, pues en las mujeres podría albergar una microbiota más propensa al desarrollo de enfermedades intestinales funcionales. Hay que considerar que hay un gran número de donantes no emparentados saludables disponibles que pueden ser rigurosa y oportunamente seleccionados para facilitar la ejecución del trasplante. Entre los criterios de exclusión se encuentra el hecho de ser portador del virus de HIV, hepatitis B o C, o tener antecedentes o formas de vida que lo pongan en riesgo de padecerlos. También deben excluirse aquellos que han estado en los últimos 6 meses en zonas endémicas de diarrea y, por supuesto, el haber presentado síntomas de COVID-19 o haber estado en contacto cercano con pacientes infectados en los últimos 30 días. Alternativamente, las heces de los donantes ahora deberán ser almacenadas, puestas en cuarentena durante 30 días antes de su uso y liberarlas solo si el donante no ha desarrollado síntomas o la enfermedad.
También debe excluirse aquellos donantes que tengan historia de enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico idiopático o diarrea crónica, aquellos que tengan una historia de malignidad gastrointestinal o sean portadores de una poliposis. También deben ser excluidos los que tengan algún factor que pueda afectar la composición de su microbiota intestinal, como es el hecho de haber consumido antibióticos en los últimos 3 meses, ingerir medicamentos inmunosupresoras o drogas antineoplásicas o ser portador de una obesidad mórbida. Entre los criterios relativos de exclusión se encuentra la historia de una cirugía gastrointestinal previa importante, padecer un síndrome metabólico o enfermedades autoinmunes sistémicas, enfermedades atópicas incluyendo asma, eczema y trastornos eosinofílicos del tracto gastrointestinal y síndrome de dolor crónico como el síndrome de fatiga crónica o fibromialgia. La evaluación de los donantes comienza con la historia clínica, que es especialmente importante para identificar los riesgos de enfermedades y afecciones para las cuales no existen pruebas de laboratorio o para que aquellas donde todavía se encuentran en un periodo de ventana. Los análisis de materia fecal de los donantes deben excluir la presencia de Clostridium difficile toxigénico, realizarse cultivos bacterianos para patógenos entéricos y gérmenes resistentes a antibióticos, realizar un examen parasitológico y antígeno de Giardia en heces. Pruebas serológicas están destinadas a pesquisar el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el VIH, los virus de la hepatitis A, B y C, una BDRL, entamoeba histolítica y Strongyloides enterocoralis. En relación a la preparación del receptor, es importante suspender previamente los antibióticos y podría indicarse una dosis de IVP la noche anterior si el trasplante se va a hacer por vía digestiva alta. Hay muchas preguntas sin respuesta en relación con cuál es la mejor vía de administración de los trasplantes de microbiota fecal. La ruta puede variar teniendo en cuenta las necesidades y el estado del paciente en forma individual. Se han utilizado la vía digestiva alta a través de sondas nasogástricas, nasodenales o endoscopía digestiva, y también se ha utilizado la vía digestiva baja por colonoscopía o enemas, y también se han combinado ambas rutas. Sin embargo, no hay diferencia significativa en las respuestas vinculado a la vía de administración. También se ha hecho trasplante de microbiota fecal en cápsulas congeladas, con muy buenos resultados, pero no todos los pacientes, sobre todo aquellos que tienen formas severas o fulminantes, están en condiciones de ingerir 32 cápsulas congeladas de gran tamaño en 2 tomas de 16 cápsulas cada una. Las reacciones adversas son leves a moderadas. Se destaca el dolor abdominal, las flatulencias, puede haber episodios de diarrea autolimitados, estreñimiento, vómitos, eruptos, fiebre, aumento transitorio de la proteína C reactiva. Los efectos adversos más graves están vinculados a las vías de administración, ya sea por la broncoaspiración en la vía alta o las complicaciones vinculadas a la endoscopía y la sedación. Solo han sido reportados 2 casos de transmisión de infecciones de gérmenes resistentes a antibióticos de un mismo donante. Los efectos adversos del trasplante son menos frecuentes e intensos que los que se generan con los antibióticos. En el Hospital de Clínicas contamos con un programa multidisciplinario para el estudio de la microbiota intestinal. Como parte de él, hemos desarrollado un banco de microbiota que da sustento a todos nuestros proyectos de investigación. Y en el caso particular del Clostridium difficile, ya no solo investigamos, sino que es parte de nuestra práctica asistencial. En nuestra primera serie de tratamientos con trasplante de microbiota fecal destinado a pacientes con infecciones con Clostridium difficile severa o fulminante refractarios al tratamiento con antibiótico, hemos tratado 22 pacientes, teniendo un éxito terapéutico en 21 de ellos.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi reconocimiento a todos los equipos de salud del mundo que en estas circunstancias dio lo mejor de sí para enfrentar a esta pandemia, incluso otorgó su propia vida. Y también quiero volver a agradecerle a ustedes la posibilidad de compartir este evento. Muchas gracias.